Amén, querido hermano. Hoy día vamos a llevar el tema acerca del futuro. Pero no voy a hablar del futuro que normalmente hablamos, que es la venida del Señor, que sí es correcta, ¿ya? Sino que vamos a ir un poquito más allá de eso. Un poquito más allá de la venida del Señor. Vamos a hablar de un futuro que es para adelante, que está adelante en el tiempo, pero que también es ahora. Porque yo les quiero decir algo, queridos hermanos. Muchas veces la gente piensa que todas las cosas que el Señor tiene que darle al creyente son para una vida después de la muerte. Pero yo les quiero decir que hay muchas de las bendiciones que tenemos en Cristo que nosotros ya disfrutamos en esta vida. Porque en esta vida que usted está viviendo hoy, el Espíritu Santo está trabajando, intercediendo por usted. ¿Y por qué hablo yo del futuro entonces? Porque en el futuro también es así. Así como es ahora que el Espíritu Santo está trabajando por usted y está en su vida, adelante también es así. La comunión con el Espíritu Santo es algo que comienza en el momento en que el creyente tiene su encuentro vital con Cristo y que el Espíritu Santo viene a su vida y eso no termina más. Amén. Hoy día vamos a hablar acerca de toda la manera en que nos fortalece a nosotros el Espíritu Santo. Porque yo les quiero decir algo, queridos hermanos. Yo sé que en su vida hay momentos difíciles. No es un misterio. No es un misterio saber eso. Pero a pesar de los momentos difíciles, usted está siendo constantemente fortalecido. Tal vez usted no tenga una gran fortaleza física, pero yo lo que sí le digo es que usted tiene una gran fortaleza espiritual. Y esa fortaleza espiritual no está en usted, no está en su capacidad de resiliencia, como se dice, ni está en su capacidad de entender o modificar las cosas. Esa fortaleza espiritual viene dada por Dios y viene dada por el poder del Espíritu Santo que opera en usted. Y viene dado por esa obra que Dios hace cada día en el creyente. Entonces, cuando nosotros le decimos a usted que usted tiene al venir a la iglesia un alimento, no son solamente palabras vacías, es que concretamente hay un cambio espiritual en la persona que tiene a Cristo. Y ese cambio significa que usted enfrenta la vida de otra manera. Usted ya no enfrenta una vida viendo delante la destrucción, sino que usted sabe que el Espíritu Santo le va guiando y que por donde usted pase es por donde Dios permite que usted ande. Y así hay muchos testimonios. Vamos a comenzar a leer esto. Y esto está en Romanos 8. Le digo con Romanos al pastor un poquito. Romanos 8 del 21 al 28. Romanos 8 del 21 al 28. Epístola de San Pablo a los romanos. Dice así. Si ya lo tienen, me avisan. Amén. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Palabra del Señor. Vamos a orar por esto. Padre, en esta hora ponemos delante tuyo, Señor, estas palabras. Dios mío, Señor, tal vez
no nos sea del todo fácil entender tu palabra, Señor, en conceptos tan altos, pero tú puedes, Señor, a través de tu Espíritu Santo, iluminarnos, Señor. Iluminar a tu Hijo, iluminar a tu iglesia, Señor, para que seamos edificados en ti, Señor, para que lleguemos, Señor, a un conocimiento de aquellas cosas, de aquellas promesas, Padre, que han sido desplegadas, Dios mío, para bendición de tu iglesia, para bendición de tus hijos. Te damos las gracias, Padre, y rogamos, Señor, que cada hermano hoy día sea edificado, Señor, en el poder tuyo. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando Jesús vino al mundo dijo algo, y recordarán algunos de ustedes lo que dijo Jesús. Dijo que Él no venía a traer paz. Tremendo eso, ¿eh? Porque nosotros generalmente vemos a Jesús como el pacificador, como aquel que viene a solucionar los problemas y los dramas del mundo. Pero Jesús dijo que no venía a traer paz, dijo que venía a traer división, el Hijo contra el Padre y así. Da una serie de conflictos. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué es lo que quiso decir Jesús con eso? Porque para mí Jesús es el Salvador. Para mí Jesús evoca paz, evoca bendición, evoca salvación. Es porque con la venida de Jesús se abrió en el mundo una era complicada y que ha venido hasta el día de hoy. Desde que Jesús vino al mundo, el mundo entero entró en conflicto. Y eso históricamente se puede ir comprobando. Jesús sabía que sus palabras no iban a poner a todo el mundo de acuerdo, sino que por el contrario, iban a generar discordia. Y las enseñanzas de Cristo han generado discordia hasta el día de hoy. Esto es lo que se llama la era del Mesías. La era del Mesías es complicada y es lo que nosotros estamos viviendo hasta el día de hoy. Pero en todas estas complicaciones que nosotros vivimos de alguna manera, dice que hay una esperanza. Y vamos a empezar a hablar de esa esperanza que el Señor tiene no solo para nosotros, sino para el mundo. Vamos a hablar de cómo es que el Señor trabaja para irnos dando una esperanza de vida y una esperanza de eternidad. Lo primero que habla es de la liberación de la naturaleza, y esto es algo que a lo mejor no todo el mundo se lo pregunta, y es poco frecuente que se hable de esto, pero lo vamos a hablar hoy día. Hermanos queridos, han de saber ustedes que no es voluntad de Dios, ni Dios quiere que la naturaleza, que el ambiente, que el medio ambiente sea maltratado. La devastación de la naturaleza, la contaminación, pareciera que no estuviera hablando de una predicación cristiana, pero sí estoy hablando de verdad que sí. El sufrimiento de muchos seres vivos, el daño a la biosfera y todo lo que ustedes ya conocen, porque se habla mucho de estos temas, no es parte de lo que Dios quiere. En realidad, la naturaleza, dice acá, está sujeta a esclavitud. Y esa esclavitud a la que está sujeta la naturaleza no es culpa de Dios, es por el pecado humano. El pecado del ser humano es el que ha producido la devastación, el consumo, ¿no es cierto?, de la naturaleza. Y ha sujeto la naturaleza a un maltrato que la naturaleza vive hasta el día de hoy. Cuando nosotros pensamos en los mares contaminados, cuando pensamos en la depredación que existe, no crea usted que eso es algo que a Dios agrada. Porque Dios es el creador de todo, el creador del mundo, es el creador de los animales, el creador de las aves, de todo lo que hay. Y Él no lo creó eso para ser destruido, y menos por el ser humano, que había sido puesto para cuidar de todo eso. Y es el ser humano el que a través de la caída, cuando el ser humano empieza a pecar, el ser humano empieza a destruir todos estos recursos, empieza a destruir toda la naturaleza. Pero aquí dice la palabra, parte con el primer mensaje, dice que la creación está con dolores de parto.
Pero ¿qué está haciendo con esos dolores de parto en la creación? Está esperando su redención. O sea, no es solamente el ser humano el que está esperando esta redención de parte de Dios, sino que la propia naturaleza, en primer lugar, es la que espera la redención de Dios. Entonces, querido hermano, algunas personas tienen más sensibilidad en esto que otros. Pero en el mundo nosotros vemos que andan ecologistas y anda gente diciendo cosas que en gran medida son verdad. Pero no es el ser humano el que va a poder arreglar estos problemas. No es Greenpeace. ¿Ya? No es Greenpeace el que va a poder arreglar estos problemas. Porque sabe que todas las instituciones humanas, a fin de cuentas, están bajo corrupción. No es el gobierno el que va a poder hacer algún plan para recuperar la naturaleza del país. Ningún gobierno va a poder hacerlo. Lo que va a recuperar todos los entornos naturales que existen de la creación es Cristo, en primer lugar. Y eso nosotros como creyentes también nos pone en un deber. Ojo con eso. Que nosotros también tenemos deber de cuidar lo que Dios ha hecho. A veces se nos olvida esto, es un mensaje muy poco dado, pero es verdad. Un cristiano no puede llegar y estar maltratando lo que es natural, ¿ya? Lo que pertenece a la creación, porque esas cosas las creó Dios. Un ser humano no puede estar así libremente dañando árboles o maltratando animales por el gusto de hacerlo. ¿Ya? Esas son cosas que no deben pasar en la vida de los cristianos. ¿Ya? Primera cosa. Pero lo interesante es que dice que la creación está gimiendo a una. Tiene dolores de parto. Y aquí viene lo siguiente. Y es que así como va a ser redimida y rescatada la naturaleza, así como la naturaleza va a ser rescatada por Dios, lo segundo que va a ser rescatado también va a ser el propio ser humano. Dice que nosotros tenemos las primicias del Espíritu. Y nuestro cuerpo también clama por una transformación. Y esto es parte de lo que tengo que decir para el futuro. Hermano querido, usted un día ya no va a tener el cuerpo que tiene ahora. Su cuerpo va a ser restaurado por Dios. Y eso es lo que promete la palabra. Si uno piensa que va a llegar al cielo y vamos a ver a las personas como estaban en el día en que partieron de este mundo, imagínense cómo sería el cielo. Estaría lleno de gente anciana y cosas así. Pero la verdad es que el cuerpo de las personas va a ser restaurado a un estado de perfección. Pero sabe que nuestro cuerpo, mientras tanto, también clama. Nuestro cuerpo gime y espera la redención del Señor. Dice que nosotros tenemos la primicia del Espíritu. ¿Sabe quién es la primicia? La primicia es Cristo. Yo voy a decir por qué. Porque cuando se celebraban las fiestas, ¿no es cierto?, como la del día de Pentecostés, se guardaba una semilla en un jarrón en el templo y esa semilla se guardaba en el día de la Pascua. Esa semillita, o sea, esa espiga de trigo, en realidad no era una semilla, una espiga de trigo se llamaba la primicia y se guardaba ahí. Y en el día llamado de Pentecostés, que era la fiesta, ¿no es cierto?, de las gavillas, la gente llegaba con la cosecha del trigo y el sacerdote sacaba este jarrón, abría y sacaba la primicia. Era un ritual que se hacía. Bueno, esa primicia representa la primera cosecha. El Señor Jesucristo, el primero que resucitó. Por lo tanto, usted también espera entonces una resurrección. Y debe saber usted que eso es parte de la esperanza que debe tener el creyente. Yo sé que en un mundo que es racionalista, hablar de estas cosas suena como hablar de algo que es un absurdo. Y de hecho, muchos teólogos que son dados a un pensamiento más materialista han buscado para esto explicaciones del tipo alegórica. Pero creemos nosotros que lo que aparece en la palabra no son alegorías. Que si la palabra dice que hay una resurrección es porque hay una resurrección. ¿Sabe qué? Yo le voy a decir algo. Lázaro resucitó, porque el Señor Jesucristo lo resucitó.
Pero Lázaro volvió a morir. ¿Por qué volvió a morir Lázaro? Porque Lázaro también, como un hermano nuestro que es, espera el momento de su resurrección corporal, a un nuevo cuerpo, a un cuerpo restaurado, a una naturaleza también restaurada. Pero mientras tanto, mientras estas cosas no ocurren, ¿qué pasa tanto con la naturaleza como con nosotros mismos? Un sufrimiento. Porque yo le voy a decir algo, es innegable que nosotros en esta vida tenemos sufrimiento, porque todavía no llega el momento de nuestra restauración total. Por esa razón usted envejece, por esa razón a veces se enferma, por esa razón a veces usted tiene ansiedad o a veces usted tiene dolores de cualquier tipo, porque nosotros estamos esperando ese cambio. Pero espiritualmente usted tiene la primicia. Espiritualmente usted es joven. Espiritualmente usted está sano. Yo le quiero decir que una de las características principales de todo creyente, aunque tenga los años que tenga, es que espiritualmente debe ser joven. Ayer estábamos viendo una reunión de jóvenes. Lo importante es mantener la juventud en el espíritu. ¿Sabe cuál es la diferencia entre tener edad y no tenerla? Yo lo veo en mí mismo, tal vez que no sea tan mayor, pero tampoco soy tan menor. Y uno va viendo que claro, cuando yo tenía 20 años podía correr y hacer cosas que ahora no podría. Pero le voy a decir una cosa, hermanos queridos. Espiritualmente yo tengo que ser joven. En mi espíritu, en mi ser interior. Espiritualmente yo tengo que tener fe, tengo que ser capaz de creer. ¿Sabe qué es lo que pasa con las personas cuando van aumentando de edad? Se van poniendo cada vez más escépticos. ¿Por qué? Porque han visto mucho. El que es más joven tiene más expectativas, porque no ha visto tantas cosas. Bueno, si usted tiene un espíritu joven, usted tiene expectativas. Usted cree que pueden pasar cosas. Usted tiene un espíritu que es alegre. Porque muchas personas con los años a veces van perdiendo la alegría. Esa alegría de vivir se va perdiendo. El joven es alegre. Yo estaba en la reunión de jóvenes ayer y veía cómo estaban todos ellos, bueno, no todos, pero la mayoría, mostrando mucha felicidad. Estaban contentos, ¿ya? La mayoría de ellos estaban contentos, felices. ¿Y sabe qué? Eso es porque es parte de un espíritu joven. ¿Y qué pasa con la persona cuando tiene muchos años? Empieza a ponerse serio, porque ya la vida no le agrada. Pero el espíritu del cristiano debe ser joven. Y si usted siente que su espíritu está envejeciendo, pídale a Cristo que lo renueve. Porque Cristo es capaz de renovar el espíritu. Cristo es capaz de hacerle joven a usted en espíritu, esperando sus promesas. Amén. Pero mientras tanto, esperamos. Y a mí me impresiona la palabra que usa acá porque dice que esperamos como con dolores de parto. Dice que la naturaleza espera con dolores de parto y el ser humano también espera la redención. No es fácil para la iglesia esperar la redención de Cristo. Nadie ha dicho que sea fácil el tránsito por esta vida y por este mundo. Yo soy hombre, así que nunca voy a saber lo que es un dolor de parto. Pero he conocido mujeres que me lo han contado. Y es espantoso. Algunas mujeres me lo han contado y me lo han contado con hartos detalles y creo que es algo terrible. Entonces yo creo que lo que está sufriendo el mundo es así. Lo que está sufriendo el ser humano mismo, a veces en su vida también es así. Cuando sufrimos pobreza, cuando sufrimos problemas sociales, cuando sufrimos problemas físicos, problemas de salud, voy a dar una lista interminable de problemas. Son como los dolores de parto, que a veces nos están ahí aplastando, nos están haciendo sufrir. Pero llegará el momento en que vendrá la redención de Cristo. Y a lo mejor lo que suena no es tan como alegre lo que yo estoy diciendo, porque le estoy diciendo en el fondo, le estoy comprobando a usted que en esta vida hay dificultades. Pero ¿sabe por qué lo hago?
porque a veces se predica un evangelio que se distorsiona un poco. Y a veces se les enseña a los creyentes que por el simple hecho de que conocen a Cristo y que tienen a Cristo como Salvador, la vida va a ser color de rosa, hermano. Y eso no es cierto. Yo lo que le estoy diciendo a usted es que usted tiene a Cristo en su corazón, que su espíritu puede ser joven, sí, se lo estoy garantizando. Pero le estoy diciendo que usted como ser humano, lamentablemente va a tener que vivir las dificultades de este mundo. Y va a tener que pasarla, y todos vamos a tener que pasarla igual. Y que nosotros interiormente estamos anhelando ser resucitados y ser renovados en Cristo. Pero eso no es ahora, no es todavía, es para un futuro. Luego dice, y creo yo que es la parte más esencial de lo que estamos predicando. Dice que de igual manera, así con sufrimiento, como yo estoy explicando, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Punto importante. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Como yo les decía recién, somos seres humanos débiles. Sí, sí lo somos. Hay veces en que hay etapas en la vida en que uno siente que uno es muy fuerte, pero la verdad es que a fin de cuentas todos tenemos debilidades. Tenemos debilidades. Hasta las personas que se ven más sólidas y más estrictas tienen alguna debilidad. Pero ¿sabe qué? Aquí dice que el Espíritu Santo nos ayuda ¿en qué cosa? En nuestra debilidad. Piense usted cuál es su debilidad. Piense por un momento cuál es su debilidad. A lo mejor el carácter. A lo mejor algún mal recuerdo. A lo mejor es físico. A lo mejor está en la mente. Yo no lo sé, cada uno tiene una debilidad, alguno a lo mejor tiene muchos años o tiene pocos años, etc. Pero lo que usted tiene que estar seguro es que en esa debilidad, que a lo mejor usted está identificando en su vida, esa debilidad no es justificación para decir que yo no puedo seguir a Cristo. Porque el Espíritu Santo se fortalece en esa debilidad. Tanto así que el apóstol Pablo llegó a decir, ¿qué cosa? Que él se gloriaba de sus debilidades, porque en sus debilidades se hacía fuerte Cristo. Y yo creo, hermano, que es así. Y dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues aquí esto es una pregunta intrínseca, digamos, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. A ver, esto que dice aquí Pablo es tremendo. A mí me ha pasado, yo no sé si le ocurrió a usted, que estoy orando por cualquier situación, pidiéndole al Señor y de repente no sé qué y cómo pedirlo. Y me enredo yo mismo. Y yo le digo, Señor, ayuda a esta persona. Y de repente pienso, pero también ayuda a lo que esto le enseñe. Pero al mismo tiempo, ayúdalo a pasar del problema. Pero después pienso, pero a lo mejor este problema lo va a llevar a tomar una decisión. Y me enredo. Y no sé pedir como conviene. Y a veces me pasa con mis propios problemas, estoy orando por mí, Señor, te pido por esto, pero en realidad no sé qué pedirte. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez. A mí me ha pasado muchas veces, no sé qué pedir porque no conozco el futuro. Pero ¿sabe qué? Aquí viene lo importante. Dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Partamos con lo primero, con gemidos indecibles. Quiere decir que el Espíritu Santo se hace parte de su dolor. Como yo dije que hay un dolor que es de la naturaleza y hay un dolor que es suyo, ¿sabe qué? El Espíritu Santo hace propio de él su dolor. Y esto es impresionante. Es decir, que cuando usted sufre, cuando usted llora, cuando usted clama a Dios, el Espíritu Santo también, junto con usted. El Espíritu Santo no está indiferente a lo que pasa en su vida, hermano, hermana. ¿Sabe qué?
Hay personas que plantean que Dios es como una especie de científico, que nosotros fuéramos como un ratón de laboratorio y al científico no le importa lo que pase con el ratón de laboratorio. Eso es falso, es totalmente falso. ¿Sabe que cuando mi hija se enferma o le duele algo es como si me doliera a mí? Aún más el Espíritu Santo. Cuando usted sufre algo, el Espíritu Santo está sintiendo lo que usted siente y está gimiendo delante de Cristo. Gemidos indecibles. ¿Se acuerda que eran estos gemidos indecibles? Eran como los dolores de parto. Quiere decir que el Espíritu Santo sufre dolores de parto por usted. Y a veces nos preguntamos por qué cuando oramos y a veces sentimos la presencia de Dios, ¿por qué lloramos? ¿Sabe por qué lloramos? Porque el Espíritu Santo es el que llora. El Espíritu Santo es el que llora porque el Espíritu Santo está sintiendo dolores de parto por la iglesia. El Espíritu Santo está sintiendo dolores de parto por usted. El Espíritu está sintiendo dolores de parto por los problemas que usted no puede superar. El Espíritu Santo está sintiendo dolores de parto por su enfermedad, por sus pecados incluso. El Espíritu Santo está sufriendo dolores de parto. Pero ahí está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no solamente sufre, el Espíritu Santo sabe que también hace, le consuela a usted. Es tremendo lo que hace el Espíritu. Sabe que en toda la Biblia muchas veces se habla de ángeles que bajaban a confortar a los siervos de Dios cuando tenían algún problema. Pero el apóstol Pablo no nos habla de ningún ángel que venga a confortarnos. El apóstol Pablo, nos habla del Espíritu Santo viniendo a confortarnos. El mismo Espíritu de Dios viniendo a confortarlo, a sufrir con usted y a levantarlo. Ese es el poder del Espíritu. Entonces, cuando nosotros pensamos en el poder del Espíritu Santo, no solamente hablamos de milagros o cosas sobrenaturales. Cuando yo pienso en el poder del Espíritu Santo, estoy pensando en una fuerza en un ser que se conduele conmigo y que tiene la fuerza para mantenerme en pie. Estoy pensando en un espíritu que mantiene mi espíritu joven, porque mi espíritu, el mío propio, se envejece, pero el Espíritu Santo se mantiene joven y vivifica mi espíritu. Por eso es importante, querido hermano, que usted tenga comunión en el Espíritu. Es importante que usted se mantenga conectado al Espíritu Santo, porque cuando usted se desconecta del Espíritu Santo, sabe que empieza a pasar, empieza a envejecerse por el sufrimiento. Sabe que algo que produce el sufrimiento nos desgasta mentalmente, nos desgasta físicamente también. Pero cuando está el Espíritu, está sano, ese desgaste se revierte gracias al poder del Espíritu. Y algo más que es importante que hace el Espíritu Santo, el Espíritu intercede. Esto es interesante, hermano, pero el Espíritu Santo en gran medida lo que hace es pedir por usted. Aquí hay un ministerio de intercesión. Bueno, eso mismo hace el Espíritu Santo. Intercede por usted. ¿Qué significa interceder? Interceder, por ejemplo, si yo intercedo por usted, es porque yo voy a tomar alguna petición suya, algún problema suyo, lo que sea, yo voy a ir y le voy a pedir al Señor por usted. Eso es interceder. Bueno, el Espíritu Santo hace lo mismo frente al Padre por nosotros. Él intercede. Intercede con dolores de parto. Por eso que dice con gemidos indecibles. No es que esté diciendo que el Espíritu Santo habla de una forma extraña. No es eso. Es el dolor del Espíritu Santo cuando intercede por usted. El Espíritu Santo intercede por usted poniéndose en su lugar. Yo siempre recuerdo una historia que una vez me contaron de un misionero, no era un misionero, perdón, era un predicador, ¿ya?, de Inglaterra. No logro recordar el nombre en este momento, pero la historia es la siguiente. Él fue un hombre que empezó
el Señor lo llamó a orar y a interceder. Oraba mucho. Y él cuenta que en una experiencia que él tuvo, empezó a sentir de parte de Dios que solamente se alimentara de una cucharada de arroz durante una semana. Y estuvo una semana comiendo una cucharada de arroz diario. Por supuesto, tenía hambre. Cuando terminó esa semana, él leyendo el diario, se enteró de unos misioneros que estaban en algún lugar de China, me parece que habían quedado aislados, y que su alimento tuvo que ser durante una semana una cucharada de arroz. Entonces él supo cómo orar por esa gente. ¿Por qué? Porque lo vivió en carne propia. Dice también la Escritura, dice en Hebreos, que nosotros no tenemos un sumo sacerdote, refiriéndose a Cristo, que no se pueda condoler de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Cristo tuvo forma humana. Al haber tenido Cristo forma humana, Cristo conoce perfectamente todos los dolores humanos, los miedos humanos, las inquietudes humanas, las necesidades humanas. Entonces Cristo dice, sabe ponerse en nuestro lugar. No es solamente que lo sepa, porque Él es omnisciente, Él podría saberlo, pero Cristo no solo quiso saber las cosas, quiso vivirlas. Y las vivió en este mismo mundo que estamos nosotros. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está entonces intercediendo por el creyente. Por eso es que cuando usted es lleno del Espíritu Santo, usted es una persona que intercede por otros. Por eso es que cuando usted es lleno del Espíritu Santo, usted es una persona que sabe ponerse en el lugar de otro. Qué tremendas las cosas que hemos descubierto acerca de ser lleno del Espíritu Santo. Que a veces pensamos que ser lleno del Espíritu Santo es solamente hablar en lengua y cosas así, que están bien, ¿ya? Está bien, es un fruto glorioso del Señor, pero mucho más que eso. Ser lleno del Espíritu Santo significa, concretamente, en primer lugar, la capacidad de adoptar el carácter de Cristo, de obedecer a Dios y también de ponernos en el lugar de los demás para interceder. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y dice, más el que escudriña los corazones, este Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es decir, el Espíritu Santo intercede por usted conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que pide el Espíritu Santo por usted, conforme a la voluntad de Dios. Y aquí viene lo importante. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por todo lo que les expuse recién, porque tenemos al Espíritu Santo intercediendo por nosotros, es que si usted ama a Dios, ¿no es cierto? Amén. Bueno, tengo una muy buena noticia para usted. Todas las cosas le ayudan a bien. Le ayudan a bien. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo está intercediendo por usted. ¿Tiene usted un problema? Le va a ayudar a bien. Le va a ayudar a bien. ¿Tiene usted una necesidad? Le va a ayudar a bien. ¿Está pasando por alguna dificultad? Le va a ayudar a bien. Porque el Espíritu Santo en este momento mismo, que yo estoy hablando, el Espíritu Santo está intercediendo por usted conforme a la voluntad de Dios. Así que debemos así confiar en el Señor. Bueno, hoy día damos gracias al Señor por su poder.